Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro espacio para desconectar, soñar y descubrir mundos llenos de romance, drama y, por qué no decirlo, un poquito de sufrimiento que tanto nos gusta. Hoy vamos a sumergirnos en un universo que nos fascina a muchos, las telenovelas turcas. Sí, esas producciones llenas de paisajes espectaculares, personajes intensos y tramas que nos mantienen pegados a la pantalla durante horas. Prepárense porque hoy les traigo mi top 15 de novelas turcas en español que, créanme, los van a atrapar desde el primer minuto. Y lo mejor de todo, les daré mi recomendación de cuál deberías ver primero. Así que si aún no has sucumbido a los encantos de estas series, o si eres un fanático como yo en busca de nuevas adicciones, este vídeo es para ti. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Semanalmente comparto recomendaciones de series, películas y todo lo que me gusta del mundo del entretenimiento. Únete a esta comunidad que ama las buenas historias. Ahora sí, empecemos con este recorrido por las mejores telenovelas turcas. Y recuerden, esta es mi opinión personal, así que si tienen alguna otra favorita, déjenla en los comentarios para que todos podamos descubrir nuevas joyas. En el puesto número 15 tenemos Medcezir. Esta serie, inspirada en la famosa DOC, nos transporta a un mundo de lujo y privilegios, pero también de secretos y conflictos. Yaman, un chico de barrio con un pasado difícil, es acogido por un abogado rico y se ve inmerso en un mundo completamente diferente. El choque cultural, el romance y las intrigas familiares la hacen muy entretenida. Seguimos con el puesto 14 y aquí les presento Fatma Gul. Esta telenovela es fuerte y conmovedora. Cuenta la historia de Fatma Gul, una joven que sufre una terrible agresión y debe reconstruir su vida. Es una historia de superación, de lucha contra la injusticia y de encontrar el amor en medio del dolor. Es una novela que te hace reflexionar y empatizar profundamente con la protagonista. En el número 13 tenemos Amor Eterno. Esta es una de esas historias de amor imposibles que te roban el corazón. Kemal y Nihan se aman profundamente, pero sus diferencias sociales y los obstáculos que les pone el destino los separan. A pesar de los años y de las circunstancias, su amor permanece intacto. Es una novela llena de drama, pasión y giros inesperados. Subimos un poco más en el ranking y llegamos al puesto 12 con Izerde. Esta es una serie de acción y suspense que te mantendrá al borde de tu asiento. Dos hermanos separados al nacer terminan en lados opuestos de la ley. Uno se convierte en policía y el otro en miembro de una mafia. Sus caminos se cruzan constantemente sin saber que son hermanos. Es una historia llena de adrenalina, traiciones y lealtades. En el puesto 11 tenemos Erkencikus. Si buscas una comedia romántica ligera y divertida, esta es la tuya. Sanem, una joven soñadora, comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Kan, un fotógrafo aventurero. Su relación está llena de malentendidos, situaciones cómicas y, por supuesto, mucho amor. Ya estamos en el top 10, y en el puesto número 10 les presento Kiral Kask. Defne, una joven camarera, acepta una extraña propuesta para ganar dinero, enamorar a Omer, un exitoso diseñador de zapatos. Lo que empieza como un juego se convierte en algo mucho más real. Es una comedia romántica con mucho encanto y personajes adorables. En el puesto 9 tenemos Silla Beyaz Aşk. Asl, una doctora idealista, se cruza en el camino de Ferhat, un sicario despiadado. A pesar de sus diferencias, surge una atracción irresistible entre ellos. Es una historia de amor oscuro y apasionado, donde el bien y el mal se entrelazan. En el puesto 8 les traigo Aşk Laftan Anlamaz. Hayat, una joven de pueblo, se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Allí conoce a Murat, el jefe, con quien tiene una relación llena de altibajos. Es una comedia romántica muy entretenida, con personajes carismáticos y situaciones divertidas. Nos acercamos al top 5 y en el puesto 7 tenemos Kukur. Esta es una serie de acción y drama ambientada en un peligroso barrio de Estambul. La familia Koval controla el barrio, pero cuando una nueva banda intenta hacerse con el poder, la guerra estalla. Es una historia llena de violencia, lealtad y amor familiar. En el puesto 6 les presento Muhteşem Yzyl. Esta es una serie histórica que narra la vida del sultán otomano Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán,
una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Es una producción impresionante con vestuarios espectaculares y una trama llena de intrigas palaciegas. Ahora sí, entramos en el top 5. En el puesto número 5 tenemos Dirilis Ertuğrul. Esta es otra serie histórica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. Es una historia épica de batallas, conquistas y lealtad. Si te gustan las series de época, esta te encantará. En el puesto 4 les presento Yasak Elma. Esta telenovela está llena de intriga, ambición y drama. Dos hermanas, Zeynep y YLDZ, tienen objetivos muy diferentes en la vida. Zeynep busca el amor verdadero, mientras que YLDZ sueña con casarse con un hombre rico. Sus caminos se cruzan con los de dos empresarios poderosos, y sus vidas cambian para siempre. Y llegamos al podio. En el puesto número 3 tenemos Senkal Kapm. Eda, una joven florista, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un arquitecto frío y calculador, para conseguir una beca. Lo que empieza como un trato comercial se convierte en algo mucho más profundo. Es una comedia romántica fresca y divertida, con una química increíble entre los protagonistas. En el puesto 2 y a punto de llevarse el primer lugar, les presento Mucize Doctor. Esta es una historia conmovedora e inspiradora. Ali Befa es un joven médico con autismo y síndrome de Savant. A pesar de las dificultades, demuestra ser un cirujano brillante. Es una novela que te hace reflexionar sobre la inclusión, la empatía y el potencial de cada persona. Y finalmente llegamos al número 1. La telenovela turca que, en mi opinión, tienes que ver sí o sí es Aşk Memnu. Esta es una historia de amor prohibido, pasión y traición que te dejará sin aliento. Biter, una joven atractiva y ambiciosa, se casa con Adnan, un hombre rico y viudo, mucho mayor que ella. Sin embargo, se siente atraída por Belul, el sobrino de su marido. Es una novela llena de drama, tensión y actuaciones increíbles. La considero una obra maestra del género y creo que es perfecta para empezar a adentrarse en el mundo de las telenovelas turcas. Bueno, mis amores, ese ha sido mi top 15 de telenovelas turcas en español que te atraparán. Espero que les haya gustado mi selección y que les sirva de guía para descubrir nuevas series. En resumen, hemos recorrido un mundo de romance, drama, acción e historia, explorando algunas de las producciones turcas más exitosas. Desde los amores imposibles de Amor Eterno, hasta las intrigas palaciegas de El Sultán, pasando por la comedia romántica de Pájaro Soñador y la acción de El Pozo, hemos visto un poco de todo. Y como recomendación principal, les he sugerido empezar con Amor Prohibido, una novela que, en mi opinión, lo tiene todo. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál es tu telenovela turca favorita? ¿Estás de acuerdo con mi top 15? ¿Qué otra serie me recomendarías? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y recuerda, si aún no has sucumbido al encanto de las telenovelas turcas, no esperes más. Dale una oportunidad a alguna de estas series y prepárate para vivir una montaña rusa de emociones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.